En la tierra de Canaán, un joven llamado José vivía junto a su padre Jacob y sus hermanos. José, siendo el hijo de la vejez de su padre y el primero de su amada esposa Raquel, era especial para Jacob, quien no dudaba en demostrar su amor por él de manera abierta. Un día, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, símbolo de su afecto y del lugar especial que José ocupaba en su corazón. Sin embargo, este gesto no fue bien recibido por sus hermanos, quienes, llenos de envidia, comenzaron a sentir rencor hacia él. José también tenía un don único, la capacidad de soñar y de interpretar los sueños. En 2 ocasiones, tuvo sueños que sugerían que un día sería exaltado por encima de sus hermanos, y que ellos se inclinarían ante él. Cuando compartió estos sueños, sus hermanos se sintieron aún más ofendidos y enfurecidos. Para ellos, estos sueños no eran más que una muestra de la arrogancia de su hermano, y comenzaron a albergar sentimientos de odio hacia él. Un día, cuando José fue enviado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos que cuidaban el ganado, sus hermanos vieron en esta ocasión la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Al verlo acercarse, planearon matarlo y acabar con su presencia en sus vidas. Sin embargo, el hermano mayor, Rubén, les convenció de no matarlo y, en su lugar, lanzarlo a una cisterna vacía con la intención de rescatarlo más tarde. Al final, uno de los hermanos propuso una alternativa que parecía más lucrativa: vender a José como esclavo. Pasó una caravana de mercaderes ismaelitas, y los hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata, un precio bajo para una vida humana. José fue llevado lejos de su hogar y de su familia, hacia un destino incierto en la tierra de Egipto. Sus hermanos, para encubrir su acto, tomaron su túnica de colores, la rasgaron y la empaparon en sangre de un animal, haciendo creer a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. Jacob, desconsolado, lloró la supuesta muerte de su hijo, mientras que José, desconocedor de los detalles de la traición, iniciaba su viaje a una tierra extraña. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un alto oficial del faraón, capitán de la guardia. Potifar era un hombre influyente, y aunque José había sido traído como esclavo, pronto destacó por su diligencia y habilidad. Dios estaba con José, y cada tarea que realizaba prosperaba. Potifar notó la bendición que parecía acompañar a su nuevo siervo, y lo promovió a una posición de confianza, poniéndolo a cargo de toda su casa y de sus bienes. Bajo la administración de José, la casa de Potifar prosperó y fue bendecida en gran manera. Potifar no tenía que preocuparse por nada, confiando en que José manejaba todas sus posesiones con sabiduría y responsabilidad. José, por su parte, se dedicaba a sus labores con fidelidad, sabiendo que, aunque estaba lejos de su familia, Dios no lo había abandonado. Su carácter y su integridad lo mantenían firme, y su fe le daba la fortaleza para sobrellevar su situación. Sin embargo, el tiempo de paz y éxito en la casa de Potifar no duró para siempre. La esposa de Potifar, al notar la apariencia y el carácter de José, comenzó a albergar sentimientos inapropiados hacia él. Intentó seducirlo, invitándolo repetidamente a que estuviera con ella. Pero José, siendo fiel tanto a Dios como a su amo, resistió todas sus insinuaciones, diciendo: «Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». A pesar de sus constantes rechazos, la esposa de Potifar no se detuvo en sus intentos, y un día, aprovechando que estaban solos en la casa, se abalanzó sobre él, tomando su manto. José, en su desesperación por escapar, dejó el manto en sus manos y huyó de la casa. Humillada y enfurecida por el rechazo, la esposa de Potifar decidió vengarse de José. Gritó pidiendo ayuda y, cuando llegaron los sirvientes, mostró el manto de José, acusándolo falsamente de intentar forzarla. Cuando Potifar llegó a su hogar, la esposa le relató su versión de los hechos, y él, enfurecido y dolido por lo que consideraba una traición, ordenó que José fuera encarcelado. Así, José pasó de ser el administrador de una gran casa a un prisionero, acusado injustamente de un crimen que no había cometido. Pero incluso en la cárcel, Dios estaba con él. José, aunque afligido y desconcertado por la injusticia, continuó manteniendo su fe y su integridad. En el calabozo, ganó la confianza del jefe de la cárcel, quien pronto lo puso a cargo de los demás prisioneros. La gracia y la sabiduría de Dios seguían con él, y José, aun en esa oscura celda, fue bendecido.
La Biblia menciona que el Señor estaba con José y le daba favor, haciendo que prosperara en todo lo que hacía, incluso en la cárcel. Mientras José se encontraba en prisión, el faraón tuvo un problema en su corte. Dos de sus oficiales, el copero y el panadero, fueron arrestados y encarcelados en la misma prisión donde estaba José. Una noche, ambos tuvieron sueños que los dejaron inquietos, sin saber qué significaban. Al ver su aflicción, José les ofreció ayuda, recordándoles que las interpretaciones pertenecen a Dios. Primero, el copero compartió su sueño con José, y éste, por la sabiduría que Dios le otorgaba, interpretó que en 3 días sería restaurado a su puesto. Al escuchar esto, el panadero, esperanzado, relató también su sueño, pero la interpretación de José fue distinta: en 3 días, sería ejecutado. Tal como José había dicho, ambos sueños se cumplieron, y el copero volvió a servir al faraón, mientras el panadero fue ajusticiado. José le había pedido al copero que lo recordara ante el faraón, esperando que su liberación pudiera llegar a través de él. Sin embargo, una vez restaurado a su puesto, el copero olvidó su promesa, y José continuó en la cárcel, sin recibir ayuda. A pesar de esta decepción, José no abandonó su fe ni su esperanza. Sabía que Dios tenía un propósito y que, aunque incomprensible en el momento, su vida estaba en sus manos. Mientras José continuaba encarcelado, el tiempo pasaba, y aunque su situación parecía sin esperanza, Dios estaba orquestando un plan más grande. José había sido olvidado por el copero, pero Dios no lo había olvidado. Después de 2 largos años, el faraón tuvo 2 sueños que lo inquietaron profundamente. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas y saludables que pastaban junto al río Nilo, seguidas de 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y hermosas eran devoradas por espigas secas y marchitas. A pesar de la insistencia del faraón en encontrar una respuesta, ninguno de los sabios ni magos de Egipto pudo interpretar estos sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José y cómo él había interpretado su sueño con precisión. Convencido de que José podía ayudar, el copero le habló al faraón, quien inmediatamente mandó llamar a José desde la cárcel. José fue traído ante el faraón, y con humildad le dijo que solo Dios podía interpretar los sueños. Después de que el faraón relatara sus sueños, José, lleno de sabiduría divina, explicó que ambos sueños significaban lo mismo: los 7 años de abundancia representados por las vacas gordas y las espigas llenas serían seguidos de 7 años de hambruna, representados por las vacas flacas y las espigas marchitas. José le aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio para que almacenara grano durante los años de abundancia, preparando a Egipto para los años de escasez. El faraón, impresionado por la sabiduría de José y reconociendo el Espíritu de Dios en él, lo nombró administrador de toda la tierra de Egipto. Le dijo: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así, José pasó de ser un prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le entregó su anillo, lo vistió con ropa de lino fino y lo llevó en su carro, mientras el pueblo se inclinaba ante él. José se dedicó con diligencia a preparar a Egipto para los años de hambruna, supervisando la recolección y almacenamiento de grano durante los 7 años de abundancia. Cuando la hambruna finalmente llegó, tal como lo había predicho José, Egipto estaba listo, y la gente acudía a él para obtener alimento. Personas de tierras lejanas, afectadas por la escasez, también viajaron a Egipto para comprar provisiones. Entre ellos estaban los hermanos de José, quienes, sin reconocerlo, se presentaron ante él buscando comida. A pesar de las pruebas que José les impuso, al final reveló su identidad a sus hermanos, diciendo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Los hermanos, llenos de miedo, temían que José tomara venganza, pero él los tranquilizó con palabras de perdón: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Reflexión para la vida diaria. La historia de José nos recuerda que, aun en las situaciones más oscuras, Dios puede obrar para bien. A través de sus pruebas, José desarrolló una fe que lo preparó para cumplir el propósito de Dios. Su perdón hacia sus hermanos nos enseña la importancia de la reconciliación y de ver el plan de Dios en todas las circunstancias.